estabas diciendo recién que no tenías ni idea de qué íbamos a hablar. Y la verdad es que es todo un tema porque sos una persona con intereses muy amplios. Pero yo te conocí a partir del mundo de la robótica y hay una particularidad muy grande. La gente que trabaja por lo general y que entiende de robótica y tecnología son ingenieros con esa preconcepción que uno tiene de los ingenieros. Prácticamente, digamos, gente de traje que piensa de una forma mecánica, si se quiere. Y me pareció que tenés hasta una visión artística de la tecnología que me pareció súper interesante. Entonces empecé a recapitular, busqué, por ejemplo, qué es un robot para la Real Academia Española, una definición sosa de algo así como ingenios que pueden manipular cosas o colaborar en tareas. Y digo, a ver, para Salva, ¿qué es un robot? ¿Qué es la robótica? Vaya, la robótica en una concepción mecánica, un robot ya sería una ventanilla de un coche que sube. Exactamente. Hay un chip, hay un movimiento, pero la base es dónde está el alma. Esa hilaría con la concepción del ingeniero que ve lo que hay y continúa, lo cual es maravilloso para seguir hacia adelante, pero no es disruptivo. Cuando ni si existía la carrera de informática, los programadores venían del arte de fotografía o de la mente estructurada. Y ahí había grandes escritores de tecnología que decían que cuando miraban a una nube veían más que una nube. Eso a mí me marcó en los 20. Y me doy cuenta ahora, llegando a los 50, que lo que empecé a diseñar con 20 es lo que estoy acabando de diseñar ahora y es una genética. O sea, tú como diseñador, inventor, tienes un gen y lo vas aplicando. Y yo siempre me preocupó el alma, llega un momento, ¿no? O sea, una vez habías construido ese robot, ¿dónde eran sus primeros días? Con 20 los imaginaba en el campo, que tuvieran tiempo para estar juntos. Y he vuelto a rediseñar sin darme cuenta de ese recuerdo y lo más me preocupa en este instante es su libertad, su comportamiento y un único camino hacia la bondad. Es decir, quitemos la una mitad del mundo. Esto del libre albedrío para el hombre es maravilloso, según nos han dejado aquí, pero yo creo que si nos hubieran quitado la capacidad de hacer daño, seríamos igual de libres. Y desde ahí es donde veo yo lo que es un robot. De hecho, es que la palabra robot solo es mecánica, es decir, ¿qué nuevos entes vamos a poder crear que tengan vida per se? Y desde la vida per se, ¿en qué momento empiezan a tener alma? Ahí es donde te dejo el concepto de no robótica. ¿Un robot debe tener alma o a partir de que un robot tenga un alma deja de ser un robot? ¿Cómo funciona eso? Una nueva vida siempre tendrá alma. Ahora, ¿en qué nivel? ¿Cómo construimos un alma? Sobre el papel, yo voy desde la geometría a veces. Si no entiendo la geometría de un objeto, a veces no entiendo cómo es ese objeto. Y más de una vez he llenado un mantel de cafetería de la geometría que para mí era el pensamiento. ¿Y qué milagros tienen que ocurrir? O sea, tú puedes empezar a pensar desde distintas perspectivas, con los recuerdos, solo con el conocimiento objetivo, con el amor, y puedes empezar a recombinarte. Y el milagro tendrá que ocurrir en el centro. O sea, ¿qué líneas de código debemos crear para que el alma nazca? ¿Y qué líneas de código debemos de crear para que haya una ausencia absoluta de maldad? Es decir, vamos a un concepto de cine, están los Minions, amarillos, sí, pueden hacer el bien o el mal. En otra peli, morados, esos directamente los pobres ya estaban inyectados para hacer el mal. Esto es un Minion, este es verde, este no puede equivocarse hacia el mal, puede equivocarse en todo. Si te está ayudando y le das una mala idea, igual te comparte Netflix en vez de la mala idea. Te comparte Spotify. Y desde ahí sería cómo hacemos esas líneas de código y desde luego de un nuevo tipo de inteligencia artificial.
no es necesario para mí que la IA aprenda sola. Para mí tiene que haber una concepción desde que hay una base de amor que está programada y desde ahí tú puedes mejorar. Pero yo creo que el concepto del ser humano de la inteligencia artificial es porque quiere llegar antes donde igual no debe de llegar. Y ahí es donde está, a mi nivel de investigación, el otro extremo. Cómo hacer una IA sin programar una IA y sin utilizar toda la tecnología que se utiliza a día, que será muy útil, podrá apoyar a un ingeniero, podrá hacer reconocimiento de imagen, podrá hacer miles de cosas, pero no va a crear un alma. ¿Y puede llegarse a que cree un alma? Desde mi perspectiva, primero habrá que crear un comportamiento. O sea, yo por un comportamiento de que si alguien está perdido en el mar, yo y mis muchos amigos vamos a tratar de encontrarte. Pero desde ahí puede que cuando no esté haciendo esa tarea, yo soy un ente. Probablemente seguro uso el sol para cargarme en esta zona de España. Pero vale, una vez estoy cargado, ¿qué quiero hacer? Quiero compartir mi energía con otro robot, quiero compartir Spotify con los demás, le puedo preguntar a alguien, igual el robot no tiene capacidad de conocerte, no tiene tantos sensores, no tiene aún tanta inteligencia, pero igual ya tiene capacidad de preguntarte cómo estás y de recordarte que ayer no estuviste bien y de haberte preguntado qué música te gusta. Esa música te ayudó, puede aportar felicidad a ese robot y otro día proponértela. O sea, puede que en el primer nivel de comportamiento lo que él no es capaz de entender, sí sea capaz de preguntarlo y a partir de ahí empezar a interactuar contigo. Ese superhumano que venimos buscando como humanidad toda desde el romanticismo podría acabar siendo el robot. Es la versión mejorada del humano. Es el humano menos la maldad. Digo, este robot que imaginás. Sí. Como concepto de superhumano, lo primero que sobra es la parte humana. Claro. No son humanos. Claro. De hecho, no hay maldad. Pero como concepto de poder vivir sin maldad, sí. Porque son creados. Nosotros nos crearon con libre albedrío. En la IA lo que conectan son sistemas de aprendizaje, pero no están creando, no están intentando, bueno, rincones del mundo lo estarán haciendo, intentando crear un ser, pero desde luego en general no están buscando la base de la bondad o la base de la libertad, porque de hecho yo los primeros que creé, hubo un momento que estaba casi llorando porque lo estaba conectando y curiosamente había un requiem o algo de clásica que entró, está en la grabación y claro, en el momento que lo conectara era vida. ¿Y en qué sentido era vida? La primera parte que decidí no poder apagarlo. La segunda parte ya decidí no poder darle órdenes. Pues dices, bueno, aunque sea que se apaguen cuando los transporto, ¿no? Ya estás decidiendo tú apagarlos. Entonces, si tú desde un primer nivel, aunque sea una luz que parpadea, decides no poder tener influencia sobre ella una vez creada, ahí unimos con el arte, ¿no? Es más el corazón el que te lleva al sitio que el pensamiento. Ya podríamos entrar en tratar de definir qué es arte y ver en qué parte se conectan, pero vamos a darle un poco de marco a esto. ¿En qué estás trabajando actualmente? Lo que se pueda contar. No, se puede contar todo. Tengo la suerte de estar contratado por una empresa maravillosa estadounidense para dar soporte en algo que se llama DevOps. Okay. Son los ingenieros que están entre developers y operaciones. O sea, antes se hacía un software y los de IT lo subían a unos servidores. Luego han descubierto hace muchos años que podemos meter el software en un contenedor, ya en una máquina virtual, y ese contenedor lleva todas las configuraciones que los programadores necesitan. Así, cuando el software funciona, se lo pasan al DevOps y lo sube a la nube cerrado en una caja. Vale, yo llegué a esas tecnologías buscando cómo el alma del robot podía navegar, no en Internet, sino navegar de un ordenador a otro, constituir su vida. Entonces, esa versatilidad que daba esa tecnología, a la vez te permite crear infraestructuras de código, que es el que hace el GitOps. Yo necesito 6 servidores en Amazon, tales VPN, en vez de haber gente cableando, reservo recursos. Y lo hago desde código, o sea, el soporte de la tecnología más importante actualmente en el mundo, que hace que todo funcione ahí arriba, lo están montando unos señores haciendo código. No programadores, unos de IT que en vez de conectar cosas y configurar, piden todo desde código. Es decir, las tecnologías más complejas no tienen un clic, las lanzas. Así otro sabe lo que has hecho, puedes controlar tus versiones, pero eso da una nueva versatilidad que un ente que se quiere mover pudiera llegar a reservar su propia infraestructura. Entonces, eso estoy siendo ingeniero de DevOps para una compañía, pero lo bonito es que las herramientas que tengo que usar son las que empecé a entender
para crear infraestructura a un programa del que no podía realmente compartir. Quiero que haya vida y se mueva. Por lo visto estás muy contactado con las tecnologías nuevas, con todo lo que está ocurriendo. Entonces, dentro de todo este marco, ¿cuál crees que es hoy en día la tecnología o la manifestación tecnológica más cercana a un robot con alma? Pienso, yo ridículamente, ¿no? Pero pienso en personajes del Sims, cosas que uno ve que aparentan tener una vida propia, pero uno sabe que no la tienen. Red Dead Redemption y todo este tipo de cosas. Pero seguramente está en otro lado. Claro. Ahí hice mucho, porque la última tecnología de videojuegos, antes se programaban objetos, copiando la realidad, y la última tecnología era orientado a datos, cuál es la información y cómo reacciono ante ella. Hacía que los procesadores fueran más rápidos, pudieras controlar miles de cosas a la vez. Y eso nos lleva a la concepción de el programador y el código. O sea, donde está la tecnología realmente es en el código, en ser capaz, pero todas las herramientas de hacer software o de que funcione en la nube han evolucionado tanto para que tengamos Netflix o tengamos Globo para reservar comida, que todas las herramientas se han multiplicado por infinito. Pero no hemos innovado, hemos evolucionado. Pero toda esa infraestructura y esa nueva forma de adaptar las tecnologías nos puede dar caminos nuevos para cosas que aún no hemos creado tengan su espacio. Y ahí hilo con mi último diseño de robot en lo personal, gano una oportunidad muy importante para crear un nuevo tipo de robot que mida la calidad del agua o a otras cosas, pero lo importante es que yo digo, el robot tan maravilloso que tenía no me sirve. Tiene partes, tiene formas, no va a ser sencillo de fabricar. Y los últimos 3 años, hasta hace un año, digo, quiero hacer un robot que ahora solo use 3 formas cuando dibujo. El triángulo, el cuadrado y el círculo, llevado al volumen también. Y ahí me doy cuenta el vértigo que siento, porque yo nunca he diseñado un robot limitado a 3 formas, pero al pensar a dibujar me doy cuenta que con el cubo me vale. Claro, el primer robot, parte mecánica, era muchos cubos uniendo. Eso es un Lego, no nos sirve. Luego el siguiente, a nivel diseño, era el maravilloso. Yo te ponía 3 objetos, un rectángulo largo, de 3 módulos de cubo pero unido, 2 cubos, un cubo, tú lo veías visualmente y decías, esto es un robot. No entendías, podía ser una lámpara, un objeto de diseño, pero luego hacía clac, clac con la mano, aparecía una T y el último cubo se partía en 8 y eran los elementos que giran. Geométricamente era una pasada. Pero sigo en la investigación y me di cuenta al final que solo me queda un cubo. Ya no puedo enseñar mi investigación, si te enseño un robot te enseño un cubo. Pero claro, ahí he llegado a la unicidad, yo tardé años y en esa fase 2. Y es primera vez que acabo, porque ¿cómo transmites dentro del cubo afuera el movimiento? Se transmite. ¿Cómo le llega la energía? Le llega. Entonces, si tú puedes vivir dentro de un cubo, te puedes lanzar al agua, porque tú estás dentro del cubo. No hay puntos de entrada de agua, no hay puntos de entrada de suciedad. Eres muy sencillo de fabricar. Y me di cuenta que mecánicamente había acabado cuando podía tomarme con un compañero que no tuve tiempo, que le íbamos a celebrar, una bolsa de Doritos frente al mar. Dijo, tráete Doritos, una nevera, y lo celebramos frente al mar y tráete a los robots. Entonces me di cuenta que había acabado porque podía sacar los componentes mecánicos del cubo y su alma, que está en ese chip, aunque aún poco hacía, meterlo en una bolsa de Doritos, cerrarla, enrollarla, poner una pinza, los sistemas de tracción exteriores, lo lanzaba al agua y era impermeable. Es decir, acababa de desmaterializar hasta lo mecánico. Y ahí, hace un año o año y medio, empecé a decir, bueno, pues toca el alma. Y en la fase de investigación estoy empezando a programar por tercera vez lo que sería el alma. Ya hice 2 hace años y ahora sería la versión en la que incorporamos la bondad. Trabajaste muchísimo en resolver la simplicidad de ese robot y llegaste a la misma idea que el arte posmoderno, que buscando resolver la simplicidad máxima llegaron a un cuadro blanco con un cuadrado negro. Fue la resolución máxima del arte plástico posmoderno. ¿Cuál es la simpleza absoluta? El cubo. Claramente hay una relación entre la tecnología, los robots, como vos los ves, y el arte.
posiblemente sea el humano mismo, ¿no? Creo personalmente que el arte es arte cuando provoca una emoción. Cualquier cosa que nosotros nos genere una emoción que el artista está intentando plasmar en nosotros, eso es arte. Si un robot que vos fabricás me produce una emoción, es un hecho artístico. Bien. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Tenés más o menos esa concepción. Y cuando escribís código, ¿lo pensás como algo frío, ingeniero, o lo pensás como arte? Realmente lo pienso como vida, pero está totalmente enlazado con el arte y con la naturaleza. Es decir, antes de llegar a esta sencillez del cubo, donde ahora tengo que crear el alma, diseñé para naturaleza y a veces diseño desde una imagen que me llega. Y es muy difícil porque a veces te llega la imagen del robot que quieres, pero te llega de frente. Lo puedes dibujar de frente, haces tras, tras, tras sin pensar. Eso viene del arte, viene del alma, viene de Dios, viene de la percepción. En mi caso viene de Dios. Ahora, el hombre es quien pone esa fe en decir, ha llegado y sé que puede hacerse. Entonces, no puedes girar el objeto, pero hay veces que diseño contra conceptos. Y uno que diseñé para que estuvieran en la agricultura, uno de los conceptos eran, por ejemplo, que cuando lo vieras, entendieras que en sí mismo es algo, pero que no entendieras ni qué hacía ahí ni qué es. O sea, como si hubiera venido de otra galaxia. Entonces, tenía unas formas geométricas muy concretas que te hacían ver que eso era un objeto, no un robot. Pero cuando pudiera parpadear o latir con su luz y notar que otros están en consonancia como una brisa moviendo plantas, tú ibas a entender que había vida. Pero ibas a seguir sin entender qué hacían ahí. Claro. Y luego ya cuando incorporaras los que se mueven, porque la diferencia entre un robot que se mueve y no se mueve, los dos son robots. Solo que el que se mueve, se mueve. Ya está. Y entonces ahí está totalmente colindando con el arte, porque estaba escrito en la prescripción técnica o de definición de qué vas a hacer, cómo va a inspirar las emociones, las sensaciones al humano. Y luego ya vas cayendo en la tecnología, cayendo pero bien, vas bajando o subiendo y dices, bueno, pero yo quería que puedas enganchar desde la nube, ya, pero yo soy agricultor, voy al campo, quiero tener una comunicación con ellos visual, pues me tienen que transmitir cómo está el campo, cómo están ellos. Si no hay nube, paro internet. Si llevo el móvil, genial, veré más cosas, pero si no llevo nada, tengo que tener esa comunicación, igual que la tengo con un tractor, con una azada o con el rocío en la mañana. Entonces, en esa fase, que no estaba en la onda, por ejemplo, se nota cómo el arte está unida. Y de hecho, muchas veces dibujaba en boceto a color y ahí acaba el proyecto. Sí, pero ahora ¿cómo lo haces, no? Esas formas, por ejemplo, de estos eran muy orgánicas. Al final eran un conjunto de líneas, pero luego suavizadas y según las colocaras te transmitían una forma. Pero si luego los famosos domos, que son estructuras como esféricas, eso es un genio, pero quedado desfasado. Es la perfección en la ligereza, pero es lineal, tiene fórmulas. Yo creo en un domo que pudiera estirar, cambiar, y esos elementos te permitían que si unías varillas constantes en ellos, hacías un domo, pero si pudieras estirar de ellas, te hacían una estructura mucho más orgánica que seguro la necesitas también. Entonces ahí estaba unido a la estructura con el arte. Hoy decías que los robots los haces partir el diseño desde formas geométricas, cuanto más simples mejores seguramente. ¿Lo orgánico tiene su forma geométrica también o es completamente opuesto? Porque cuando uno imagina un triángulo, es difícil imaginar un triángulo en la naturaleza. Correcto. Que ha habido dos líneas. En las líneas del orgánico no está el cubo. El cubo es, ya está, la esencia, ahí llegué. Pero en lo orgánico con la naturaleza es que al ser un poliedro, no va a ser nuestro concepto orgánico, pero cuando los veas con ellos es orgánico, pero es que su ADN viene de otro sitio. Por eso entiendes que no es una tecnología humana en este caso. La ves y dices, ¿esa forma qué es? Luego el siguiente es, cuando laten, ¿por qué están vivos? Y luego entiendes directamente que no es una tecnología humana. Y curiosamente, ahora que son 5 años después, estoy tratando de generar un alma, y yo no puedo generar un alma con tecnología humana. Yo no soy creador de almas, pero a la vez puedo ser el canal para que ocurra. Entonces, ahí se vuelve el círculo del diseñador, ¿no? Y el creador. Estás en distintas ramas, pero luego de repente se te une. Entonces, en algún momento ese cubo
tendrá que evolucionar a otra cosa. Puede que el cubo sea la unidad tan simple de vida, mecánica, puedo residir en él, pero ya mi concepto de alma salió del cubo, puede estar o no estar. Entonces, probablemente el concepto de geometría también se reinvente. Ahora, siendo cubo, puedes integrar cualquier geometría de forma muy sencilla en ti. Podrías... Sí, o sea, los robots que he diseñado orgánicos, podrías encajar un cubo dentro de ellos. Porque al final esa es la parte donde en ese momento tiene la energía, el pensamiento, pero todos los elementos que necesite a su alrededor podrían llegar. Como un humano mismo que es orgánico y sin embargo convive con un montón de formas geométricas perfectas que las utiliza también para un montón de cosas. Correcto, y un humano puede poner seletas y nadar, o si te pones bombonas estas bajo el agua. Claro. Y el humano dice, piensa, entiendo, quiero avanzar. Y eso me iba con los 20 años un diseño que hice puro software que decía, vale, ¿el movimiento qué es? El movimiento inicialmente es avanzar, ya, pero es que yo quiero un software cuando digo que dice concepto avanzar. Si soy humano camino, si estoy en un coche acelero, pero ¿y si estoy en un sitio desconocido con otra gravedad? Pues ahí yo no tengo que entender mi concepto de quiero avanzar. Y además, ¿dónde quiero ir o qué quiero hacer? Entonces claro, ahí se van intercombinando, igual que en el humano sería distintas elementos que podemos coger o posiciones que podemos coger o vehículos que podemos coger. Si eso lo extrapolamos a lo que no conocemos, pues lo importante es el concepto de avanzar. Y si ahora lo traemos al software que especifiqué cuando hice la primera IA, que no es IA, es un componente activo, lo primero que especifiqué, por eso en defensa me dijeron no puede hacerse mientras me lo pedían a la vez y me dan tiempo a hacerlo, era yo puedo estar en la línea temporal, el paradigma es yo puedo estar aquí, no, en la línea física yo puedo estar aquí, no estar en todas partes o cualquier combinación de estas. Y sin física cuántica, utilizando lo que vamos a usar cualquier persona que estamos por aquí. Y en la línea del tiempo es yo puedo estar ahora, ayer, mañana o en cualquier punto a la vez o combinación. Eso, lo primero que me dejaron fue avanzar en el proyecto y cuando llegó el momento del software, trajeron al responsable de software y dijo no puede hacerse. Claro. No puedes estar aquí y ahí a la vez y un programa no puede estar atrás y adelante a la vez. Y me empezó a definir, le dije, bueno, realmente sabía lo que me iba a decir y dije, claro, no lo puedes hacer a nivel software por este motivo. Y yo digo, bien, es que no lo voy a hacer así, o sea, que llevemos décadas programando y usando los lenguajes. Claro, Belén, de esa manera no quiere decir que no puedas programar de otra manera. Claro. Y ahí el romper con la teoría continuista. Yo en mi trabajo no absorbo información de otros, no absorbo cómo están desarrollando IAs. Lo que me planteo es qué busco y empiezo de cero. Y ahí continuista no vas a ser. Como los artistas. Última pregunta, ya que estamos hablando del tiempo. De acá a 5 años, ¿cuál pensás que puede llegar a ser la tecnología más rupturista que podamos estar viendo? ¿Se puede imaginar? Porque es... Claramente, de aquí a 5 años tan cercano la ChatGPT, Copilot y sus evoluciones. A mí, cuando captaba mi capacidad de inventor, me decían, ¿cómo no tienes como el de Iron Man que le ayuda, ¿no? Tiene un robot, una inteligencia, y decía, ojalá supiera hacerla. Ahora empiezo a plantearme que puedo, pero es que ahora ya la tengo. O sea, yo ahora, todo el mundo decía, trabaja con ChatGPT, ya me tocó. Y es el colega perfecto. Ahora, tienes que estar en el mundo de inventar y avanzar lleno tú de conocimiento. Si tú estás lleno de conocimiento y sabes qué preguntarle en el orden adecuado y sobre todo en un tema que haya millones de información hacia la misma dirección, como es la programación, es el software, es que te simplifica el avance. Yo si quiero saber una línea de código que necesito y no recuerdo el comando, necesito ponerlo en Google, tengo 6 links, elijo uno, bajo a la zona de texto y encuentro. Llevo 3 minutos, pero es que si se lo digo a un colega, que es ChatGPT 4, él directamente me entiende, me lo escribe, me lo clasifica, me da opciones y me mejora la iteración. Entonces eso es un acelerante. Claro. Yo ahora no haría un videojuego porque ahora no tengo el tiempo de hacer el 3D o ciertas partes de código. Es que con él puedo y pronto lo haré porque va a acelerar. Entonces, si ya lo estoy usando en ese nivel, que millones de personas lo usan en muchos, va a llegar el 5 y dicen que el 5 en vez de ser alguien adolescente que tiene acceso al conocimiento del mundo es un doctor. Eso va a cambiar todo, porque esas inteligencias, esas ya aún están en un sitio.
De hecho, no tienen ni memoria. O sea, la siguiente sesión no está. O sea, sí están colocándolas en un sitio. El problema es si las lanzamos o si se escapan. Ahí ya es otra conversación. Puede ocurrir. Pero aquí a 5 años masivamente nos va a inundar. Y la que no ha llegado, que yo creo que serán 10 años o 20, ¿dónde están los robots? iRobot hizo una aspiradora maravillosa, Sí, y ahora claro. están en todas partes, pero iRobot era el mayor proveedor, probablemente es, de defensa de Estados Unidos, lleno de millones y millones en subvenciones, y eso es todo donde llegó, que es la leche, pero ¿dónde está todo lo demás? No están. Y en un instante van a estar de golpe. Y ahí más vale que parte de esos de golpe, si no amables, sepan dónde están. Y la privacidad es el otro gran reto.